Buenos días, profesor. Yo soy el cadete José Farán y hoy le voy a presentar mi proyecto y le voy a hablar sobre la guerra en Colombia. La guerra en Colombia es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental. Y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya afectado. Las cifras nos lo dicen todo. Más de 260.000 muertos, decenas de miles desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros y incontables tragedias personales. Son los datos que pasaron. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la violencia? Tal vez decir que los conflictos colombianos pueden rastrearse hasta la época de la colonia. Quizás es de remontarse demasiado en el tiempo, pero sí es relevante saber que en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX hubo niveles muy intensos de violencia, practicada que marcaron el futuro de Colombia, con decenas de miles de muertos. La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948, con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques. En un primer momento, con epicentro en Bogotá, aunque luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, terriblemente sangriento. Este periodo se extendió hasta fines de la década del 50. Recibió el sencillo y explícito nombre de la violencia. También dejó más de 200 miles de muertos. ¿Cómo comenzó el conflicto con las FARC? En esa época había mucha desigualdad social y ahí empezaron los conflictos. Aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias eh, de Colombia no comenzaron como tales, sus orígenes son los de un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el periodo de la violencia, que más tarde adoptaron una ideología comunista. Hacia 1964, estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas cordilleras, en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento de Tolima. En el Marquetalia habían constituido una suerte de república independiente, conformada por unos 50 hombres que pelearon durante la violencia junto a sus familias. Eran una de las más de las 100 bandas armadas que, que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto que tenían un razonable poder militar y político. A la cabeza de este grupo estaban Manuel Marulanda Vélez Fijo, un, com- un, un combatiente formado en las guerras liberales de inicios a los 50, quien se convierte en el primer jefe de las FARC. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron a Marquetey. De 1900 las fuerzas con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda junto a Jacobo Arenas este, fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adopta el nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese es generalmente considerado el origen de la más grande guerrilla de Colombia, con la que las fuerzas de Estado han venido combatiendo desde entonces. ¿Por qué el conflicto se extendió tanto tiempo? Cuando se pregunta en las calles de las ciudades y en el campo, las causas que dan la mayoría de las personas son recurrentes. Son la falta de empleo, las faltas de oportunidades, la desigualdad social, la concentración de riqueza, la injusticia social, la falta de tolerancia, la indiferencia y la corrupción. A pesar de sus riquezas naturales, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el tercero después de Haití y Honduras en el continente americano. ¿Por qué llegó al fin el conflicto con las FARC? Esta no es la primera vez que se trata de alcanzar un paz entre el gobierno y las FARC. En 1984 hubo un primer intento en el que la parte de las FARC se sumaron a un partido político, la Unión Patriótica, cuyos miembros fueron blancos de escuadrones de extrema derecha y miles fueron asesinados. Desde entonces, esa guerrilla ha tenido profunda desconfianza de dejar las armas. Hubo un nuevo intento en 1991-92, y otro en 1998 y 2002, que por diversos motivos fracasaron. Durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe, se lanzó una profunda ofensiva contra las FARC. Incluyó los bombardeos
a campamentos rebeldes y se extendió durante el gobierno de su sucesor, el actual presidente Juan Manuel Santos. En los ataques del gobierno se diezmazaron las fuerzas guerrillas y mataron a varios de sus máximos líderes. Muranda, quien murió en un campamento del grupo. Hoy se estima que las FARC tienen unos 7.000 hombres que en armas. Y existe el argumento de que este debilitamiento puso a los rebeldes en una posición más razonable para negociar. Paz definitiva, los acuerdos de La Habana y las FARC son un elemento esencial para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, pero no son suficientes. Por una parte, el ELN sigue activo y aunque hubo avances hacia un proceso de paz con esta guerrilla, todavía no han comenzado y parece que no esté cerca de su inicio. Por otra parte, los grupos paramilitares que se surgieron para combatir a las FARC, que se movilizaron oficialmente a mediados de la década pasada, no entregaron las armas por completo. Muchos de sus miembros se aglutinaron en las que hoy el gobierno llama grupos armados organizados, entre entidades criminales con capacidad de control territorial en ciertas partes del país y alto poder del fuego. Estos grupos se dedican a la extorsión, al narcotráfico, al tráfico de personas, a la minería ilegal, entre otras actividades, y representan una seria amenaza para la paz, que es lo que busca realmente Colombia. Finalmente, esto eh, es, esto es crucial. Muchos creen que una paz sólida en Colombia solo se podrá conseguir cuando se haya resuelto las causas fundamentales del, las causas fundamentales del conflicto que todo ciudadano de este país parecen tener claras. Como decíamos más arriba, la falta de empleo, las oportunidades, desigualdades, concentración de la riqueza, injusticia social, tolerancia a la corrupción. Tal vez el esperado acuerdo con la FARC abra una oportunidad para comenzar a resolverlas de una vez por todas y que así Colombia vuelva a florecer, porque Colombia tiene de dónde, o sea, y es un país rico que lastimosamente ha caído en manos de estas personas malas de la guerrilla y también de la mala administración de los políticos, por lo que eso enfurece también al pueblo. Bueno, profesor, eso ha sido mi proyecto de hoy. Espero que le haya gustado y muchas gracias.